Buenas tardes a todos. Mi nombre es René López y soy el líder nacional del programa de Español para Todos de la Universidad Nacional Abierta de Distancias. Este programa incluye programa de español para extranjeros, español para negocios, competencias comunicativas y en estos momentos con el grupo en la etnia Yucpa estamos también teniendo un fortalecimiento de muchos aspectos, entre ellos el fortalecimiento lingüístico. Hoy nos va a acompañar Katia Garcerán, que es miembro de la comunidad Yucpa, y es ella quien nos va a hacer la exposición, quien va a hablar acerca de su comunidad, pero especialmente se va a detener en la parte lingüística. Hay otros compañeros, Edwin Vital, pero él se encuentra en territorio, una reunión muy importante que tiene que ver con la parte educativa. Entonces, Katia, por favor. Kowa bicho, pena tachak bichona. Buenas tardes para todos. Como lo decía el tutor René, mi nombre es Katia Garcerán, estudiante de licenciatura en etnoeducación en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Laboro como coordinadora pedagógica en mi territorio de Socorpa, Yucpa. De antemano, muchísimas gracias por la invitación y de verdad que me alegra mucho poder hablar de mi territorio, de nuestras costumbres, nuestra cultura. El pueblo Yucpa. Como vemos, estas son algunas de las fotografías que muestran nuestra cultura, nuestras mujeres, nuestras artesanías. Aquí dice, no Yucpa Ornat. ¿Quiénes son los Yucpa? Los Yucpas habitamos en la serranía del Perijá, en la cordillera de los Andes, pues nuestro territorio ancestral comprendía desde el valle del río Cesar hasta el lago de Maracaibo en Venezuela. La lengua materna es la última sobreviviente en Colombia de la gran familia lingüística caribe. Ya pues los otros fueron lastimosamente extintos y solamente quedamos nosotros. Los yupas somos nómadas y nos dedicamos a la agricultura itinerante, cacería y recolección de frutos. En el departamento en el que nos encontramos, la serranía del Perijá, es en el departamento del Cesar. Como podemos ver en la imagen, lo que está en negro, ese era nuestro territorio ancestral y por eso practicamos, pues éramos nómadas. Y de hecho hoy en día cada uno de los lugares en los que hoy habitan, el municipio de Becerril, el municipio de La Paz, el municipio de San Diego, todos ellos eran parte de nuestro territorio ancestral. Lo podemos corroborar en la historia de donde los yucpas se salvaron, que vivíamos en unas planicies en el diluvio, y para poder salvarnos fue que nos fuimos a las montañas para salvarnos del gran diluvio y volvimos a bajar, y pues hoy en día lo que está marcadito en rosado es lo que pues lastimosamente tenemos hoy en día como territorio. Ya lo demás pues los habitan los occidentales, como le decimos nosotros, y ahora estamos resguardados en esos pequeños espacios porque antes nuestro territorio correspondía al 40% del departamento del Cesar. Según el auto 004 del 2009, donde dice que nosotros los yupas estamos en peligro de extinción físico y cultural, y por eso es importante que pues nosotros como yupas, que bueno, entidades como las universidades, los entes territoriales, pues aquí la UNAT está haciendo como un gran aporte para reconocernos, para visibilizarnos al mundo de que existimos, que nos estamos extinguiendo. Entonces, ¿qué hacer frente a ello? Aquí dice, awanoni watiat kmasisi kashranak sasari kasesar kant knisikanatko. Aquí dice que en el departamento del Cesar, nosotros los yupas le llamamos sasari o sasares, que significa arena, porque de hecho nuestra limitación era hasta el río Cesar y pues ahí había tierra. Sasari es esa, la que está en las orillas del río, la arena. Entonces, cuando llegaron los colonos dijeron, ah, bueno, es Cesar, pero de alguna manera bonito que conservaron nuestro nombre propio. Aquí dice, más nombres propios. De los que somos de aquí de Colombia, sabemos que en el departamento del Cesar hay algunos lugares como
que un municipio que se llama Casacará, pero ese es un nombre propio del Yucpa. Y bueno, como lo decía antes, los colonos llegaron y pues no daban para decir como nosotros lo decíamos. Entonces, bueno, ese es Casacará, pero ese es nombre propio Yucpa. En San Diego, en el municipio de San Diego, también hay un río que se llama Mashiramu. En Iroca se diría Mashechamu. Y pues ellos dijeron, ah, no, este Mahiriaimu. Entonces, bueno, también es nombre propio de nosotros los Yupa. Y el río Maraca, que ese, de hecho, tanto así que, bueno, Maracaibo, el lago de Maracaibo en Venezuela, pues tiene como, se desprende desde esa misma palabra, Maracay, Maracaibo y el río Maraca. Ahora, nosotros siempre decimos esto antes de contar algo, antes de hablar sobre algo de nuestra propia cultura, decimos, Mashnopa con sitacha, hacia papa, ni tacha pra mama, ni tacha pra. Sería abuelos, pero bueno, yo no crecí con mis abuelos porque lo que yo quisiera decirles es que esto los yucpas cuando van a enseñar algo dicen, esto que te voy a contar me lo enseñó mi abuelo, me lo enseñó mi abuela, pero en mi caso me lo enseñó mi papá, me lo enseñó mi mamá. No es de mi autoría, sino que son esos conocimientos que han prevalecido en el tiempo gracias a la oralidad, gracias a las historias, y es por eso que hoy vengo a compartirles un poquito de nosotros los yucpas. Algo importante de nosotros es que en las historias nos dice que nosotros venimos de un árbol. Primero fue la creación y después fue el árbol. Entonces nosotros fuimos sacados del árbol. De aquí dice, no pora no vaya yuk paimana. Bueno, no pora no vaya yuk paimana. ¿Qué es el territorio para nosotros? Nosotros comprendemos el territorio, no es meramente como un territorio, ni siquiera creo que el pueblo yucpa hoy en día rechaza el nombre de resguardo, porque resguardo es que nos resguardaron allá con la llegada de pues los occidentales, según la historia, que nos resguardaron allá, pero nosotros decimos o vaya para nosotros es donde están nuestra ancestralidad, las historias, que es el mundo espiritual, pero está ahí mismo. No es algo aparte, no es algo que está desligado de nuestro pensamiento. Entonces en ella habita ese mundo espiritual, el mundo material, que es lo que vemos, lo que podemos observar. Está nuestra cosmovisión, que es nuestro derecho mayor, la base para decir somos yucpas. También están los lugares de vida que corresponde al tejido social, a la parte de la familia, pero también encontramos los alimentos propios de nuestra cultura, animales propios del territorio también, y bueno, todo eso en el mismo territorio, concebimos el territorio así, está nuestra memoria colectiva, ese ser yucpa, que esta memoria colectiva hoy todavía la tenemos porque esos pensamientos, esos saberes nos los fueron enseñados a través de la oralidad, bueno, y es algo que se ha transmitido de generación en generación. También tenemos nombres propios de los antepasados, o sea, como antes les mencioné, el Cesar, el departamento del Cesar, el Yucpa donde llegaba de sí, y había muchos animales, por ejemplo, oso. Entonces decían, ah, Mashiramu. Entonces se le colocaba nombre propio. O llegaba a un lugar y veía muchas aves. Ah, esto se va a llamar así, esto se va a llamar así. Entonces hoy en día todavía tenemos esos nombres que nuestros antepasados le colocaron. Tenemos los lugares sagrados donde pasaron historias. Ahí también está el cerro de donde nos salvamos los yucpas, entonces son lugares sagrados, lugares para encontrar alimento propio y los símbolos. Los símbolos corresponden a que si yo veo una flecha, ya yo sé de qué trata esta historia, qué pasó allí. Cuando yo veo una mujer con un corte aquí, una niña, ya sé que se desarrolló, pero no es solamente una persona, sino todo el colectivo que sabemos qué pasó. Bueno, entonces como para entender como un poco mejor, cuando las personas occidentales dicen, ah, el territorio, piensan que pues meramente estamos solo el grupo y nuestro territorio. Pero entonces para nosotros el territorio o vaya es esa tierra, Sasari, lo que yo puedo palpar, lo que yo puedo tocar, pero también es el cielo. Cuando miro hacia arriba yo digo, ah, vaya, el cielo.
mi territorio, cuando yo digo, yo tengo un pedacito de tierra, yo le digo Abobaya, Amobaya, o sea, tu tierra, mi tierra. Siempre uso, no es como territorio solo, sino más profundo. También está Obaya Tamurik Tabor, que corresponde a ese tiempo en el que los animales hablaban, a ese tiempo en el que la naturaleza tenía una interacción con el yukpa. Entonces a eso también se le llama Ovaya Tamurik Tabur, que es la tercera, que es el principio de todo. Este mish, como vemos, las guatillas, o sea, nosotros decimos guatilla a las personas que no son yukpa. Los guatillas a este mish le llaman maíz cariaco, pero este es el alimento propio del pueblo yukpa. Para poder consumir este alimento, porque antes, según la historia, aquí en esto que dice aquí, lo voy a leer un poquito, dice, Casino patkwanakura no takmin mayisha kubi mish kuratana, yuk patkna markan akninatko, ora nicht kosi mashnat kana kasorarant ke ora no jiwoshanot kaininak, ora nich prakamicha yuk paimana ora no tenak sepomsha, Casino patyuk poran sepomshranatko. Oro pirant knupomnatko, tania posima kanatko. Aquí dice que antes de que llegara Mish, es un ser, es una persona que vino con la semillita de esto y enseñó al yukpa cómo sembrarlo, cómo cuidarlo, cómo hacer el ritual de agradecimiento, cómo hacer todo ese proceso para poder consumirlo, pero más que todo es cómo agradecer. Porque antes el yukpa solo comía de recolección de fruto, él no sembraba, el yukpa antes no sembraba. El yukpa solo se dedicaba a la recolección de frutos y a comer de la cacería. Pero llegó Mish y le dijo, no, pero ustedes pueden sembrar y enseñó a sembrar. Entonces este es uno de nuestros alimentos desde muchísimos años. Cuando llegó Mish, él enseñó cómo hacerlo y uno de los valores que dejó con Mish es que el Mish no se puede comer solo, se tiene que comer con carne. Aquí también es algo que quería compartir del valor del yukpa al momento de compartir, es que este es un pensamiento y un valor como que es el prestigio del yukpa. Cuando el yukpa no comparte, el yukpa es catalogado como un mezquino, o sea, nosotros le decimos corota. Kurutarana, o sea, y eso que le digan a un yukpa, tú no compartes, es como una ofensa, se siente mal, es terrible. Es preferible que le digan como chismosa, como otra cosa, pero no corota. Entonces, si un yukpa tiene algo, y eso se evidencia desde niño, si un yukpa tiene un pan, tiene algo, el yukpa comparte a todos porque como que ese agradecimiento a la naturaleza por proveernos alimento, por proveernos ciertas cosas, entonces tenemos que compartir así como la naturaleza nos brinda. Y como estatutos, ¿no? Él comparte mucho, ella comparte. Bueno, aquí tenemos aspectos históricos. Los yupas antes de 1930, pues practicábamos el nomadismo muchísimo. Se podía ir de un lugar a otro sin problema. No está el tiempo de los peces, entonces nos íbamos para donde había muchos pescados, claro, con su preparación, con todo. Y las casitas eran, así como se evidencia ahí, eran temporales porque, pues bueno, éramos nómadas, no había necesidad de acumular, de tener una casa muy bonita, de todo eso. Los yupas vivían por familias, separados en todo el territorio, no habían comunidades, pues no era necesario. Cada quien vivía con su familia. Los yupas con la llegada de los colonos, antes los yupas vivían en las planicies que les mostré. Cuando llegaron los guatillas se hizo necesario que los yupas forzadamente se fueron hacia las montañas. Hoy en día nos dicen, no, los yupas viven en la serranía y ese es su territorio. Pero no era así, vivíamos en las planicies, pero fuimos obligados a subir. Estando allá, aún los colonos también subieron y pues iban tomando posesiones de muchas tierras. Fue necesario que el yupa dijera, no, vamos a unirnos, vamos a vivir conjuntamente, y así nacieron las comunidades después de 1930 aproximadamente. Ya vieron las comunidades conformadas, un representante, porque antes pues el representante, el líder de la familia era el abuelo, el anciano, el más mayor.
Bueno, los aspectos históricos ancestrales, como venía diciendo, los yupas estábamos organizados por familia, no había comunidades, ya fue con la llegada de los colonos que nos vimos obligados a hacer comunidades para la resistencia. Aspectos sociales, dentro de cada familia hay un líder, pero dentro de la comunidad también se hizo necesario tomar un líder que pues supiera hablar un poco más el español, que supiera, así como los yupa dicen, yo no sé hablar, habla tú que, o así a los líderes que pues conocen más el castellano para interactuar y defender el territorio. Y en los aspectos económicos, bueno, hoy en día, como les dije antes, no, el yupa no sembraba, no hacía, pero ahora sí. Sembramos frijol, café, algunos tienen vacas, pero muy poquitas, una, dos, tres, cinco, 10. Como decía antes, este era un tipo de vivienda en los ancestros. Estos son unas fotografías tomadas por los antropólogos en los años 50, en los años 40, que pues subieron a la serranía y pues se conservan estas fotografías. Las viviendas eran muy provisionales, un yupa estaba se asentaba en un lugar 2, 3 meses, 4, 5 meses y se iban. Los yupas no eran acumuladores de materiales, no se hacía grandes campos para cultivar, no pasaba eso, se vivía de lo que la naturaleza brindara. Guaymaro se llama, un alimento tradicional también, entonces se iban para allá. No, en enero, febrero hay peces, vámonos para pescar, vamos, entonces así eran las viviendas. Ahora, hoy en día, las casas ya algunos la tienen como un poco más fuerte, ya no se puede andar en el territorio porque estamos rodeados de fincas de colono, entonces ya no se puede hacer de ir y regresar porque ya hay cercas, ya dice prohibido cazar, ya dice entonces ya no, ya hay que quedarse en un lugar, pero de todas maneras no se hacen de materiales, no se hacen de esto, porque cuando una persona fallece de esa familia, esa casa es abandonada. Entonces el yupa no tiene una vivienda súper, como dice, el sueño de toda persona accidente es tener su casa, no, el yupa no. Dentro de la estructura de la familia, pues, bueno, aquí hay dos familias. Siempre está el hombre, su mujer, sus hijitos. Estos son yupas, nuestros hermanos yupas de otro resguardo, de Iroca. Ay, olvidé mencionar, discúlpeme, que dentro de aquí en Colombia hay 6 resguardos. Cada resguardo tiene su cabildo como su gobernador o una alcaldía, ¿sí? Cada resguardo son 6 y hay diferencias dialectales. Ahorita hablamos un poco de las diferencias dialectales. Aspectos sociales, los abuelos son los encargados de transmitirnos ese saber ancestral. A pesar de que el yupa tenga una familia, siempre se le consulta al abuelo o el abuelo está regañando, no regañes a tu hijo así, no hagas esto, él tiene que aprender esto, entonces intervienen. En el lazo del momento de la oralidad es importante marcar la familia materna, la familia paterna. Por ejemplo, para decir tíos aquí, si es por parte papá, los abuelos, los tíos paternos dicen papash. Y si son los tíos por parte de mamá, es abuch. Entonces, bueno, esto es larguísimo, pero aquí más o menos. Entonces, en conclusión, en los roles de la familia, el abuelo influye. Estamos organizados primero por un plan de vida y dentro de las comunidades estamos organizados. Cada comunidad tiene un representante y cada representante entonces hacen a veces asambleas para tomar decisiones importantes de cómo queremos la educación, la salud, toda esa parte. Entonces se hace una asamblea, es decir, que todas las comunidades participan en un solo lugar y están representados ante el Estado por un gobernador del cabildo, que él es el que escucha la asamblea de lo que el pueblo quiere. Como vemos allá esa foto de fondo, cada vez que hay una reunión, un encuentro, una resolución de conflictos, un sábado comunitario, pues compartimos una olla comunitaria. Por el valor de compartir, cada quien trae el bastimento, uno trae yuca, plátano y se hace una olla comunitaria en la que compartimos todo. Y aquí se menciona los sábados comunitarios porque los sábados las comunidades se reúnen para limpiar el territorio, bueno, las casitas ahora donde viven las comunidades, los hombres hacen esto, las mujeres barren los patios, tienen
huertas en conjunto, entonces se encargan de trabajar en eso como para no perder lo colectivo y no volvernos individualistas, sino esa parte colectiva de que esta comunidad la debemos cuidar, limpiar y preservar entre todos. Esto sería la vestimenta del resguardo Socorpa. Las mochilas todavía son de fique, son de un maguey, se saca el fique y bueno, aquí están unas mujeres. Esta mochila se hace con el algodón, la manta se hace con el algodón, perdón, antes se hacían con algodón. Para la flecha de los hombres se usa la caña brava. Bueno, mire, esto sería la vestimenta actual del yupa, su mochila, su flecha de resistencia de guerrero, como ha protegido su territorio. Se le llama paletilla, de hecho en Becerril Cesar se celebra la fiesta folclórica de la paletilla. Antes esas puntas, esas flechas las hacían era con hueso de animales y ellos lo limaban los hombres con la macana o la caña brava y pues ahí tienen su flecha. En el resguardo Socorpa es con zapara, se llama zapara, el maguey. Está zapara ya hilado, cogen la hoja, la cortan, la hilan y pues sale así, pica un poquito y el resultado final es el mayush. El mayush es algo personal de una persona, nadie la toca, nadie le esculca, es como en los guatillas, los occidentales ahora con su celular que es privado. Para los yupas el mayush es privado. Aquí tenemos otra artesanía, tapash, la pipa, y se hace con guayico, lo usan las mujeres, los hombres, el humo sirve para espantar espíritus, cuando la mujer tiene un bebé, fuman para que los espíritus no se lleven al bebé. Y este es una prenda de la mujer, algunos de los collares sirven para espantar espíritus, otros para verse bonitas. Bueno, también está Minuri. Cabe resaltar que cada artesanía mostrada tiene una historia y tiene un porqué, para qué y cómo cuidarla y por qué tenerla y para qué sirve y cómo cuidarla para que el dueño nos siga proveyendo de esos materiales para hacerlo. Para terminar con la cultura yupa, somos un pueblo que ha luchado por defender su territorio, costumbres y tradiciones por medio de la oralidad, por medio del contar la historia, por medio del hablar, por escucharla y transmitirla. Aquí llegamos la lengua yupa. Recordemos otra vez que la lengua yupa es la última sobreviviente de la familia lingüística caribe. Disculpen que antes no mencioné esto así como bien detallado, pero en Colombia, en la serranía Perijá de Colombia, porque en Venezuela hay otros 4, perdón, y aquí en Colombia tenemos 3 dialectos. Entonces este sería nuestro alfabeto. Como se pueden dar cuenta, lo resaltado en amarillo, tenemos unas consonantes que varían. Por lo menos yo soy de Socorpa. Y cuando yo fui al resguardo Iroca, yo duré unos 6 meses de acostumbrar mi oído para entender a mis hermanos yucpas. Hay muchas palabras que suenan iguales, pero como ustedes ven, por ejemplo, Socorpa tiene la I, pero no tiene la E. En Iroca, Echoca, tiene la E, pero no tiene la I. Iroca tiene la KW, nosotros no. Tenemos nosotros la RH, Socorpa, Iroca tiene la ch. Entonces, y La Paz, ella es la única que tiene la J. Entonces, con los de los del municipio de La Paz casi que no nos entendemos más porque hablan mucho con la J. Socorpa, Iroca, pues sí hablamos como casi iguales, pero ya La Paz sí cambia un poquito más, pero es la misma lengua con diferentes dialectos. Entonces, dentro de eso ahí sí podemos llamar dialectos. Muchas veces las personas nos llaman, que no es un idioma, no reconocen nuestro idioma como un idioma, el dialecto yucpa, no. Es nuestro idioma yucpa y dentro de ese idioma yucpa en Colombia tenemos 3 dialectos, ya eso es diferente. Aquí quería mostrarles, dice Ich, Otaturt Kawoninositan. Dice, en el resguardo Socorpa, nosotros para decir mujer, decimos Voripa. Se escucha más la R, Voripa. En Iroca, bueno, Echoca, para decir mujer, dicen Wochepa.
Y así como lo dije, wochepa. Nosotros de Socorpa hablamos rápido, wotipa. Y ellos dicen wochepa. Los de La Paz ya dicen wojepa. Dice ich bonitapna, Socorpa, dice. Le voy a hablar como hablamos en Socorpa rápido, dice. Ich pinatro shimna manta umpna. Mientras que nuestros hermanos de Iroca, del municipio de Codazzi, dicen Enchna koshcho tuwa kosche chaumpna. ¿Sí ven cómo se escuchan la diferencia? Es lo mismo, mire, ich y aquí empieza ench. Entonces nosotros decimos pinatro mañana y ellos dicen costro. Hay muchas cositas que cambian un poquito, pero lavar es umpna, lo que está al final, umpna, en los dos es umpna. Entonces ahí cambia, hay diferentes dialectos del mismo idioma, pero tenemos diferencias dialectales. Bueno, dice, saludos en Yucpa. Bueno, ojalá y aquí aprendan cómo, cómo saludamos. En Socorpa no hay, en el resguardo Socorpa no hay como un saludo especial, no hay, sino depende. Si una persona viene, uno dice, o depende, si la primera persona que llega habla, entonces ya la que llega y ella habló primero dice de una forma o el que estaba en la casa y vio que el que llegó, entonces la de la casa habla primero, dice de otra forma. Decimos, ya llegaste, como yo estoy aquí y algunos de ustedes llegan y dicen, ya llegaste. Yo digo, shamutat. Y la persona dice, shata, sí, yo vine. O se dice, Tamich, yo llegué a la casa y encontré a la persona sentada. Le digo, Tamich, estabas aquí. O en el camino nos vamos, cruzamos y dice, Choitosma, ¿para dónde vas? O a veces se ve que uno en Socorpa dice, ¿tú quién eres? ¿Tú eres hija de quién? Así no hay un saludo como específico, pero en nuestro resguardo hermano, en Echoca, dicen, Pena chnekena. Entonces el otro responde, Pena kekenspa. Penachnequén es ya amaneció y el otro responde sí, ya amaneció. Entonces voy a decirlo dos veces por si alguno se lo aprende. Penachnequena, buenos días, ya amaneció. El otro responde pena que kenspa. Y lo mismo para la tarde, kowana pena. El otro responde kowan pena. Ya es tarde, sí, ya es tarde, afirma. O yo creo que esta sí no se la van a olvidar, se les va a quedar como grabada. Dice pena, no es pena de pena, sino pena, o sea, pena es como te vi o como realmente como que no tiene una traducción, pero si alguien se ve o se contenta, se alegra, dice pena y el otro responde pena. Entonces, yo creo que esa palabra no la van a olvidar. Bueno, aquí en Yucpa, bueno, esto es importante, en Yucpa no tenemos como, se diferencia el género animal y el Yucpa, o sea, el Yucpa no, a los animales no tienen terminaciones con pa, para mencionarlo, por ejemplo, Yucpa, el pa significa que es de una persona pensante, pues sí, un ser humano. Jupa es hombre, Woripa es mujer, Samayapa es señorita y Machucapa o Machucapash es para hacer esas veces de que con el pa afirmo que es un hombre, una mujer, un niño, una niña. Bueno, aquí quería hablarles un poquito de los verbos transitivos. Vayuksh, le puse, mi tía se llama Vayuksh y siempre la veo como haciendo cositas, entonces yo digo, voy a poner el nombre de mi tía. Los verbos transitivos, recordando que en esos verbos transitivos hay alguien afectado, alguien hace la acción y otro es el afectado. Vayuksh numo. Y como yo estoy hablando de mi tía en tercera persona, se marca la N y casi para todo se va a marcar la N. Vayukshnumo, lavó. Vayukshnukti, estoy hablando tercera persona
un verbo transitivo. Nukti, cortó. Vayuksh naku. Naku es comer carne. Vayuksh ninapi es, Vayuksh tomó algo, líquido. Bueno, aquí cambié el nombre. Osep Yonama. José casó. Entonces mire cómo la tercera persona se ve súper marcada. Pero ahora yo voy a decirlo yo la ve. Humo, yo no necesito, con U ya yo marco que ese soy yo, con estas vocales que están aquí. Ahora yo no voy a mencionar la N, sino solo las vocales humo, y eso significa que yo la ve. Ukti, yo lo corté. Aku, o sea, es leer eso mismo, pero eso me marca, como yo lo exprese, me marca qué persona es, qué persona hizo la acción. Entonces, Aku, yo. Inapi, aquí mismo, yo lo hice. Ama, yo fleché. Entonces, eso es algo importante entre el yupa. Ahora, el verbo intransitivo. Casi todos los que son verbos intransitivos en infinitivo se reconocen por el TW. Tu viva, bailar. Tu vipya, caminar. Tu botpa, hablar. Tu banta, se cayó. Tu vica, se murió. Bueno, ahora en el otro, yo lo convertí en yo. Por aquí sí lo escribí para mostrar la Y que yo lo hice. Yata, me caí. Yipya, yo caminé. Con ese y es la marcación para mí. Yo hice eso, yo me caí, yo. Entonces, yata, yo. Yipya, yotpa, llanta, me caí. Yika, bueno, me morí. Uno no dice eso, pero lo coloqué. Entonces, quería compartirles de esto y miren cómo el verbo según la persona, el tiempo, y bueno, esto es muy, muy extenso, pero ya sé que tengo un espacio definido, entonces más adelante será como profundizar más sobre nuestra lengua materna, pero se marca mucho en el verbo el tiempo, la persona y todo. Muchas gracias. Chorcha Mutonat.